Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 18. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 18. Bravos. Era una mañana brumosa en el mar cuando Steve oyó un débil rugido a lo lejos. Sentado en la proa, observaba cómo la proa rompía las olas del mar color vino. ¿Qué fue eso?, le preguntó a un marinero que estaba cerca. El hombre parecía despreocupado mientras enrollaba una cuerda. Era el rugido del Titán. Suena a cada hora, al amanecer y al atardecer. Una gaviota emergió de la niebla y se posó en el aparejo. Extendió las alas y graznó. ¿El Titán?, preguntó Steve. Ya verá, Lord Rogers, dijo la voz del capitán desde atrás. Irnar había empezado a interesarse por Steve y sus compañeros tras el incidente con el Leviatán, agradecido por haberle salvado la vida, incluso si el marinero estaba bajo una dosis excesiva de opiáceos, para mitigar el dolor de sus múltiples extremidades rotas. Al girarse Steve para mirarlo, continuó. Estamos a media hora de Bravos. La entrada es digna de admirar. La noticia se extendió entre los pasajeros mientras la tripulación realizaba los preparativos finales. Naeris y Keladris se unieron a Steve en la proa del barco, mientras que Toby se apresuró a adelantarlos para llegar lo más adelante posible un momento después. Si avanzaba más, estaría en el bauprés. Se supone que veremos al Titán pronto, dijo Steve. Los ojos de Naeris se iluminaron. He leído sobre ello y he visto fotos, pero nada más. Dicen que es una de las maravillas del mundo. Lo vi de pequeño, dijo Keladri. Quizás tenía 5 años. Recuerdo que fue una visión aterradora. Al mirar atrás, Steve encontró a Robin y Liana junto a la barandilla de estribor. El chico le sujetaba el pelo mientras vomitaba por la borda. Hizo una mueca. Lo había pasado mal y aún tenían que regresar. Quizás le compraría algo bonito como disculpa. Empezaron a aparecer más gaviotas, algunas sobrevolando el barco, otras descendiendo en picado para inspeccionarlo. La niebla empezó a disiparse y, a lo lejos, se alzaba una gran sombra. Una ráfaga de viento barrió el mar, revelando el camino y la verdad de lo que les esperaba. Un enorme coloso se alzaba sobre ellos, un coloso de granito y bronce, con una espada rota alzada hacia el cielo. Se extendía a horcajadas sobre un pasaje que discurría entre dos islas, y los ojos de Steve podían distinguir agujeros de muerte y aspilleras en sus patas. Esto no era un simple monumento, era una fortaleza. «Es magnífico, ¿no?», preguntó Irnar. «No quisiera tener que asaltarla de forma convencional», dijo Steve. «¿Es esta la única entrada a Bravos?». «El único que no verá un buque de guerra estrellado contra las rocas», dijo Irnar. «Mi pueblo fundó este lugar huyendo de los esclavistas, y no podríamos haber pedido un hogar mejor». Ya casi pasaban bajo el Titán, y si Steve tuviera que calcularlo, lo situaría a más de 60 metros de altura. Un recuerdo cruzó su mente. «Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas anhelando respirar en libertad», murmuró. Irnar le dirigió una rápida mirada, pero se distrajo cuando su primer oficial le pidió atención. Naeris no estaba tan distraída. «Eso sonaba como una canción», dijo. «Un poema», dijo Steve. «En mi casa hay una estatua parecida a esta, solo que era un monumento a la libertad, no una fortaleza». El poema trataba sobre eso. «¿Un monumento que rivaliza con el Titán, dedicado a la libertad?», preguntó Keladri. «Debió de ser algo. Libertad y justicia para todos. Es uno de los valores fundamentales de la nación», dijo Steve mientras el barco se alejaba de la sombra del Titán. «Se podría decir que todo lo bueno se deriva de ese ideal». Frunció el ceño. «Algo malo también». «¿No tiene agallas?», dijo Toby, interrumpiendo el momento. «Lo siento», preguntó Keladri. «El Titán», dijo Toby. «No hay nada debajo de su falda». Steve disimuló una sonrisa mientras que Keladri intentaba, sin éxito, inculcarle a Toby las sutilezas sociales. La nave dejó atrás al Titán y emergió en una gran laguna protegida por islas barrera. Dentro había una serie de islotes, densamente edificados. Incluso desde la distancia, Steve podía percibir la abundante humanidad, aunque no parecía tan mala como Desembarco del Rey. Sin embargo, no se dirigieron a las islas centrales. El Swiftsow navegó hacia una pequeña lengua de tierra, construida y ampliada en una serie de muelles, que parecía ser la primera escala de cualquier barco que llegara. A babor, había otra isla más grande que apenas merecía ese nombre, pero con una estructura similar.
En lugar de muelles civiles, albergaba varias torres robustas y una serie de diques secos, con los esqueletos de los cascos en su interior. Buques de guerra se alineaban en sus muelles y dársenas, y las torres estaban repletas de balistas y escorpiones. Creyó vislumbrar el brazo de un trabuquete en lo alto de la torre más alta. El arsenal de bravos, presumió Irnar al regresar. Puede construir un buque de guerra en un solo día. Impresionante, dijo Steve. Hay una razón por la que las ciudades esclavistas nunca se han atrevido a ponernos a prueba de verdad, dijo Irnar. Escupió por la borda. En breve atracamos en el puerto de Chekui para una inspección. Los aduaneros se encargarán primero de los pasajeros y luego de mis mercancías, explicó. No tengo autoridad sobre estos hombres. Steve se encogió de hombros. Es lo que es. Todo parecía estar bien, así que no creía tener por qué preocuparse. Irnar dudó, antes de saludar a Steve con un gesto y continuar con lo suyo, gritando órdenes tranquilas mientras hacían su aproximación final al puerto. No tardaron mucho en atracar y prepararse para recibir a los inspectores. 3 hombres con ropa discreta, seguidos de un pequeño grupo de escribas. Tras los finos hilos y colores comunes entre los nobles de Poniente, fue un cambio ver la riqueza exhibida de forma más sutil. Los inspectores hablaron rápidamente con el capitán Irnar en su idioma común, antes de que 2 de ellos siguieran al primer oficial mientras éste los guiaba. El tercero se acercó a Steve, seguido por varios escribas. Lord Rogers, saludó el hombre. Era bajo y lucía un bigote bien recortado. Bienvenido a Bravos. ¿Qué le trae por aquí y qué tiene que declarar? Estoy aquí para abrir una cuenta en el Banco de Hierro, dijo Steve. Tengo una buena cantidad de monedas para depositar. Y un perro, dijo. Eso es lo que estoy declarando, quiero decir. No quiero depositar al perro. El inspector hizo una pausa, asimilando aquello. Tendré que verlo, dijo. Su poniente era bueno, aunque aún tenía acento. Steve miró a Naeris y Keladri, y ambos asintieron. Síganme, dijo. Girándose, condujo al inspector y a sus escribas fuera de la cubierta principal y hacia abajo. Le dio una palmada en el hombro a Robin al pasar junto a los 2 niños. Liana seguía pálida, pero ya no vomitaba. Dado que le frotaba la espalda en círculos, quizá tuviera que hablar con ellos pronto. Aunque eso era una preocupación para más tarde. Acompañó al aduanero a la habitación que compartía con Naeris, donde ya había 4 cofres dispuestos en el reducido espacio del suelo. Donger estaba despatarrado sobre ellos, retorcido en una postura que parecía todo menos cómoda. A pesar de ello, roncaba. Donger, arriba, dijo Steve. Donger se despertó sobresaltado, cayéndose de los cofres, pero volvió a subir de un salto un momento después, parándose sobre ellos para poder apoyar las patas en el estómago de Steve y lamerlo. Su cola torcida se movía frenéticamente, y Steve le rascó detrás de su única oreja. Naeris chasqueó los dedos y Donger centró su atención en ella, apartándose de los cofres para dejar que Steve los abordara. Uno a uno, los abrió para el inspector, revelando los miles de dragones dorados. La luz del ojo de buey iluminaba las monedas, haciendo que la habitación casi brillara. El inspector tragó saliva, pero mantuvo un tono sereno. Entonces, un asunto del Banco de Hierro. Uno de sus escribas tomó varias notas en el portapapeles que llevaba. El perro, no es un problema. ¿No controláis la importación de animales? Preguntó Steve. Solo si son lo suficientemente exóticos, dijo el hombre. Y eso es todo. Eso es todo, dijo Naeris. Gracias por su discreción, dijo con tono mordaz. El inspector no despreció del todo el comentario tácito, pero estuvo a punto de hacerlo, y se marchó sin más discusión. Los cofres fueron cerrados y vueltos a guardar bajo llave. Donger, guardia, dijo Steve. Donger volvió a subirse a los cofres y se puso cómodo, masticando un trozo de cecina que Keladri le había dado. Probablemente nos quedemos aquí un rato, mientras inspeccionan la carga del barco, dijo Keladri. ¿Qué haremos cuando lleguemos a Bravos? ¿Sabes dónde está el Banco de Hierro? Preguntó Steve. Keladri negó con la cabeza. Cerca del estanque de la luna, que está frente a la entrada del Palacio del Señor del Mar, pero no sé cómo llegar. Hablé con el capitán y me dijo que atracamos en el puerto Púrpura, como es el derecho de todo barco Bravosi, dijo Naeris. Eso está más cerca de la orilla que el puerto del Trapero, dijo Keladri, pensativo. No tendremos que cruzar la ciudad con el oro. Veremos qué opciones tenemos cuando atraquemos, dijo Steve. Como mínimo, necesitaremos un guía a menos que queramos andar a tientas por ahí.
La inspección del barco terminó durando casi varias horas, y era casi mediodía cuando los inspectores finalmente partieron. Partieron del puerto de Chekui, en la última etapa de su viaje. Una sensación de entusiasmo casi febril parecía apoderarse de los marineros, ya que saboreaban el permiso para bajar a tierra que pronto tendrían, además en su ciudad natal. El puerto Púrpura era un puerto ordenado, bien mantenido y limpio en cuanto a muelles. El Swift solo atracó con cuidado y la tripulación profirió una ovación al ser amarrado. El olor a humanidad y comercio los inundó, mezclándose con la sal que los había invadido desde que zarparon de Poza de la Doncella. Las tripulaciones descargaron sus barcos, transportando el botín a uno de los almacenes que bordeaban la orilla, y varios puestos de comida se apiñaban aquí y allá para atender a los trabajadores. Pequeñas embarcaciones, similares a góndolas, estaban amarradas a los lados de los canales que se adentraban en la ciudad, y estrechos senderos también los recorrían. Steve lo examinó todo y llegó a una decisión. Iremos directo al Banco de Hierro, dijo. Contraten a todos los gondoleros que necesitemos. Seguro que conocen el camino. Me encargaré de que traigan nuestras pertenencias a tierra, dijo Naeris. Robin, ¿está bien Liana? Dijo Robin desde donde estaba junto a la chica. Ella descansaba con la cabeza apoyada en la barandilla del barco, bebiendo lentamente sorbos de agua. ¿Puedes caminar? Le preguntó Steve. Sin levantar la vista, Liana asintió. Hablaré con los gondoleros, dijo Keladri. Miraba a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Dónde está ese chico? Steve levantó la vista y suspiró. El mástil. Keladri siguió su mirada y gimió. Toby estaba a medio mástil, agarrado a unas jarcias mientras contemplaba la ciudad. Toby. Su voz sonó como un látigo, a pesar de apenas levantarse. El chico se sobresaltó y, al ver la mirada expectante de Keladri, comenzó a bajar de nuevo a cubierta. ¿Qué impresión quieres causar? Preguntó Naeris. Podríamos llevar nuestros trajes de corte, o ir armados y con armadura, o intentar pasar desapercibidos al recorrer la ciudad. Armados y blindados, dijo Steve. Creo que llegamos mucho antes de cualquier información útil, pero no quiero correr el riesgo y no tengo paciencia para nadie que lo intente. Muy bien, dijo Keladri. Toby, deberes de escudero. Mientras Naeris hablaba con la tripulación, Steve y Keladri se dirigieron a sus aposentos para recoger sus armas y armaduras, y se las pusieron rápidamente. Casi todas sus pertenencias estaban guardadas, al menos las que habían traído. Steve dejó su gorra colgada de la cadera y su escudo a la espalda. Recibió algunas miradas de la tripulación mientras esperaba en cubierta, sobre todo por lo extraño de su atuendo. Cuando Keladri emergió, recibió más miradas, casi en posición de firmes, con su espada alzada ante su vida, un bastón. El metal de la hoja brillaba bajo el sol del mediodía, meticulosamente cuidado. Algunos miembros de la tripulación la siguieron, cargando los cofres de oro, con Naeris a sus espaldas. Yo aseguraré a los gondoleros, dijo Keladri. Bajó de la cubierta y llegó a la orilla por primera vez en más de una semana, mientras los que la precedían se abrían paso. La observaron acercarse al gondolero más cercano a los muelles, conversando un momento con ellos. El hombre apenas le dio tiempo a terminar de hablar antes de soltar un silbido agudo, y otros 3 gondoleros cercanos se levantaron de sus literas para buscar un lugar más conveniente para embarcar. En el bullicio de los muelles, apenas llamaron la atención, aunque sus armas atrajeron más miradas de las que habrían tenido en otras circunstancias. Naeris llevaba su espada corta, y aunque Robin no tenía su arco, sí llevaba un cuchillo escondido en el cinturón. Con la ayuda de los marineros, los cofres de oro fueron cargados en las góndolas. Todos, menos el primero, llevaban uno. Capitán, le dijo Steve a Irnar, sin perder de vista lo que ocurría. Gracias por el pasaje. No, gracias, dijo Irnar. Sin ti, habría perdido a un hombre en la recta final de mi viaje, sin ninguna muerte en todo el viaje. Ahora solo sufre un dolor insoportable, con una larga y difícil recuperación por delante. Parecía increíblemente complacido. ¿De nada? Dijo Steve. Buena suerte con tus negocios en el banco, dijo Irnar, ofreciéndole la mano. Disfruta tu tiempo de regreso en Bravos, dijo Steve estrechándole la mano. Mi hermosa esposa me espera, ¿cómo no? Riendo, Irnar se fue, alguna otra tarea atraía su atención. Las góndolas parecían estar listas para partir y Steve se acercó a ellas. Keladri y Toby van en la góndola delantera, dijo Steve. Robin y Liana, segundas, Naeris, tercera, y yo iré atrás. Manténganse lo más juntos posible, le dijo a uno de los polemen.
El gondolero parecía confundido, pero Keladri logró expresarse con un lenguaje entrecortado. Pronto, se pusieron en marcha, adentrándose en la ciudad. Como Steve se estaba acostumbrando en este mundo, la ciudad apestaba, y no le apetecía nadar en los canales, dado lo que veía en sus turbias profundidades. Los edificios tenían una cierta maestría que no había visto en Poniente, pero estaban en la parte más bonita de la ciudad. Quienes se cruzaban caminando por los canales vestían casi todos de colores oscuros, lo que le recordaba a Steve el distrito financiero de Nueva York. Mientras navegaban, Steve vigilaba a los demás. Todos estaban alerta, algunos más cómodos que otros. Keladri estaba sentada en cuclillas, lo que le permitía extender su espada para cortar en dos o golpear a cualquiera que intentara abordar su bote, pero Naeris estaba mucho más tensa, agarrando la empuñadura de su espada. Lyanna seguía sintiéndose miserable, aunque estaba mucho mejor que en el mar, y estaba acurrucada junto a Robin. Seguían estando juntos, como Steve le había pedido, lo suficiente como para poder conversar con la persona que estaba un bote más allá. ¿Disfrutando de las vistas?, le preguntó a Naeris. Naeris se sobresaltó un poco al oír sus palabras. Mucho, dijo. Solo, señaló el cofre a sus pies. No te preocupes, dijo Steve. En el peor de los casos, el barco se hunde y tengo que zambullirme en él después de que nos ocupemos del problema. No estoy segura de si eso es útil o no, dijo Naeris frunciendo los labios. Tendremos tiempo para hacer de turistas más tarde, si quieres, dijo Steve. ¿Turista?, preguntó Naeris, quien desconocía la palabra. Alguien que viaja por placer, para ver lo que puede ver, dijo Steve, dándose cuenta de que había dicho la palabra en inglés. Creo que me gustaría ser turista, dijo Naeris, pensativo. Este lugar me recuerda a Venecia, dijo Steve, señalando el edificio mientras pasaban. Ciudad de Canales, solía ser la capital de un imperio comercial. Qué curioso cómo acaban las cosas. Por un momento, reflexionó sobre qué significaba haber sido enviado a lo que aparentemente era otro planeta, o incluso otra dimensión, y sin embargo encontrar humanos en una sociedad medieval. Negó con la cabeza. Probablemente era mejor no pensar en ello. Hablaron de asuntos sin importancia, tranquilizándola y distrayéndola de la fortuna que custodiaba. Llevaban un rato siguiendo el estrecho de un canal, tras girar al este tras dejar los muelles. Más adelante, Steve vislumbró una gran fuente y percibió el olor a agua fresca en el viento. La fuente estaba rodeada por un anillo de agua, y el canal que seguían era uno de los barrios que desembocaban en ella. Era como una plaza, solo que en lugar de adoquines había un canal, y el elemento principal era la fuente. Entre esta y el canal, a ambos lados, había una amplia extensión de piedra, y a Steve le pareció ver manchas de sangre. Al otro lado, se alzaba un imponente edificio. Altos muros de piedra se alzaban a unos 30 metros de altura, con vidrieras y estatuas de varias figuras nobles, hombres y mujeres, en la cima. Había una puerta lo suficientemente ancha como para que 4 hombres pasaran por el lado que daba a la fuente, pero los gondoleros no se dirigieron hacia ella. En cambio, rodearon la fuente y continuaron. Por un momento, Steve pensó que se había equivocado al suponer que se trataba del banco de hierro, pero al doblar la siguiente esquina, comprendió por qué. El mármol blanco se extendía a lo largo del canal, ascendiendo hasta una escalera poco profunda que se alzaba hasta la fachada de lo que solo podía ser el banco de hierro. Podría haberse confundido con una gran catedral, con las cúpulas que se alzaban sobre 3 torres que se alzaban de ella, cada una rematada con lo que parecía oro. La entrada era imponente, un gran arco por el que podrían haber pasado 10 hombres de frente, y las puertas de madera casi negra parecían cerrarse rara vez. A cada lado, 2 alabarderos montaban guardia, pero sus uniformes de tela azul marino oscuro les daban un aspecto más ceremonial que otra cosa. La procesión de góndolas se detuvo suavemente, y sus conductores las amarraron con rapidez y profesionalidad. Al desvanecerse el asombro ante el edificio, descendieron de los botes y depositaron los cofres de oro en la orilla. Bueno, ya llegamos, dijo Steve. Mejor hagamos lo que vinimos a hacer. Mientras consideraba la mejor manera de llevar los cofres al banco, un hombre se les acercó y Steve lo evaluó con frialdad. Tenían la complexión de un obrero, pero él vestía con elegancia, a la sobria moda de los lugareños, y se presentaba con pulcritud. Les habló en Braavosi, con un tono interrogativo. Antes de que Steve pudiera hacer más que mirar a Naeris o Keladri, volvieron a hablar, esta vez en Poniente. Bienvenidos. ¿Tienen algún asunto con el banco de hierro hoy? Lo haremos, dijo Steve tranquilamente. Por favor, permítame ayudarle, ofreció el hombre.
Puedo encargarle a alguien que lleve su carga. Llevarás mis cofres, por la bondad de tu corazón, dijo Steve. El hombre sonrió levemente. Cualquier ladrón que intentara un robo tan descarado en las escaleras del Banco de Hierro no lograría cruzar el canal. Aprecio la oferta, pero creo que podremos lograrlo, dijo Steve. Como usted diga, dijo el hombre. Hizo una leve reverencia y se marchó, en dirección a un pequeño edificio que se extendía a un costado del banco y que Steve no había visto antes. Steve apiló los 4 cofres y los levantó con facilidad, guiándolos por las escaleras hacia el banco. La entrada estaba llena de gente. Cada hombre o mujer que pasaba por ella tenía el ceño ligeramente fruncido y un aire distraído, como si estuvieran ocupados y no les importara que el mundo lo supiera. Nadie se miró siquiera. Al salir Steve y sus compañeros al vestíbulo del Banco de Hierro, se detuvieron, la enorme riqueza expuesta los hizo retroceder. Se podían ver 2 docenas de mármoles diferentes decorando el suelo, las paredes y el techo, todos elegantemente combinados con colores y patrones naturales. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del techo, iluminando todo el salón, y la poca madera disponible, usada para puertas y paneles, irradiaba opulencia. Ventanas altas y estrechas en cada pared, y una hilera de ventanas que rodeaban el techo permitían la entrada de luz natural. La mayor parte del salón estaba vacío, algo que incluso Steve podía ver como otro alarde de riqueza en una ciudad-estado tan limitada en espacio como Bravos. Un lado del salón estaba dedicado a lujosas salas de espera, con sofás de cuero y sillas de respaldo alto dispuestas en secciones. El otro lado albergaba una hilera de grandes escritorios, tras los cuales se sentaban un pequeño grupo de hombres y mujeres, hablando con quienes hacían cola antes que ellos. Al unirse Steve a una de las filas casi al azar, se dio cuenta de que bastantes personas no prestaban atención a su variopinto grupo. Incluso sin contar las armas a la vista, los únicos 3 chicos del edificio habían entrado con él, por no hablar del perro que le pisaba los talones. Ignoró a la discreta pareja de hombres que parecían haberse colocado detrás de la mesa donde estaban formados. Niños, dijo Steve en voz baja. ¿Por qué no van a sentarse en la sala de espera? Llévense a Dodger. Robin, Toby y Liana se fueron sin quejarse, felices de evitar lo que parecía una larga fila, pero Dodger emitió un gemido lastimero que se elevó por encima del murmullo de los clientes, mirando a Steve con ojos suplicantes. Ignoró las miradas que le dirigían, empujando al perro con el pie para que se fuera. Me recuerda a nuestra época en la Fortaleza Roja, dijo Naeris en voz baja. ¿Cómo es eso? Preguntó Steve. Está totalmente fuera de lugar, pero nadie quiere ser el que pregunte qué estamos haciendo aquí, dijo Naeris. Steve frunció los labios para disimular una sonrisa. ¿Qué quieres decir? Creo que nos estamos integrando bastante bien. Creo que ya he oído este chiste, dijo Keladri desde el otro lado. Un bárbaro, un campesino y un extranjero entran al Banco de Hierro, y él dice, si Steve hubiera tenido las manos libres, le habría dado un codazo a Keladri, pero no las tenía, así que tuvo que conformarse con ponerle los ojos en blanco. La fila avanzaba lenta pero seguramente, y con el tiempo llegaron al frente. Una joven los miró fijamente a los 3. ¿En qué puede ayudarles el banco? Tomó los 4 cofres que él sostenía con facilidad. Quisiera abrir una cuenta, dijo Steve. Dejó los cofres sobre la mesa con un golpe sordo. ¿Tiene alguna referencia? Preguntó la mujer después de un momento. Steve abrió el cofre superior y vio el brillo dorado reflejado en sus ojos. Llamaré a un guardián de llaves para hablar con usted. Por favor, póngase cómodo mientras tanto, dijo, señalando la sala de espera. Cerrando el cofre, Steve tomó su carga una vez más y se unieron a los niños en el área pequeña que habían reclamado debido a que nadie quería sentarse cerca de ellos. No tendré las respuestas aquí, Steve, dijo Naeris abruptamente. Esto supera con creces mi experiencia. Lo resolveremos, dijo Steve encogiéndose de hombros. Naeris no parecía convencida, pero no dijo nada más. Parecía incómoda, incluso más que durante su visita a la Fortaleza Roja. Pasó el tiempo, y un flujo constante de gente iba y venía, atendiendo sus asuntos con el Banco de Hierro. La mayoría eran lugareños, pero Steve vio hombres con barbas teñidas, otros con túnicas ondeantes y turbantes, incluso algunos con aspecto de poniente. Se sentó a observar a la gente, con un ojo puesto en los cofres que reposaban a sus pies. Algún tiempo después, Dodger comenzó a quejarse. ¿Quién quiere sacar a pasear a Dodger? Preguntó Naeris. Robin y Toby aprovecharon la oportunidad, mientras Liana permaneció acurrucada en la silla acolchada que había reclamado, aunque se veía mucho mejor.
¿Cómo te sientes, Liana? Preguntó Steve. No quiero volver a navegar nunca más, dijo Liana con voz ronca. Tenemos que volver de alguna manera, dijo disculpándose. Tendremos que encontrar algo para el mareo antes de irnos. Liana gimió. Al menos puedo retener la comida mientras estamos aquí, dijo. Los muchachos regresaron con Dodger y, nuevamente, se dispusieron a esperar. Al fin se les acercó un hombre que vestía la misma ropa sobria que llevaba el portero de afuera. Si me siguen, el portador de llaves Stasos está listo para recibirlos, les dijo el hombre. Dudó un momento. ¿Participarán todos en la reunión? Steve observó a sus compañeros por un momento. Los niños ya parecían aburridos, aunque Toby era el único que no se molestaba en disimularlo. «Keladri, ¿puedes vigilar a los niños?», preguntó. Keladri asintió, con la espada aún en la mano. Estaban en medio del banco de hierro, pero Steve prefería no dejarlos desatendidos. «Llevamos un rato esperando. ¿Podrías traerles algo?», preguntó Steve al sirviente. «¿Algo para beber o picar?». «Claro», murmuró el sirviente. Le hizo un gesto a otro sirviente, y empezaron a acercarse. «Por aquí, por favor». Steve volvió a coger los cofres, y él y Naeris siguieron al hombre adentrándose en el banco, atravesando otro juego de pesadas puertas de madera y recorriendo una serie de pasillos, adornados con el mismo mármol sobrio pero caro del vestíbulo. Pasaron junto a varios hombres y mujeres vestidos con el estilo conservador que parecía estar de moda en Bravos. La mayoría, al menos, fingió ignorarlos, pero el escudo en la espalda de Steve y la espada en la cadera de Naeris llamaban la atención. Con el tiempo, llegaron a un vestíbulo con varias puertas a ambos lados. En lo profundo del banco, tras tantos muros de piedra y alejado del bullicio y el negocio, el edificio parecía una tumba. El sirviente los condujo a una puerta al fondo. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. Llamaron 2 veces, esperando una respuesta apagada antes de abrir y hacerles un gesto para que siguieran adelante. Al entrar en la habitación, se encontraron con una oficina algo estrecha, de construcción lujosa como todas las que habían visto, pero obviamente por lo común, y no por la estatura del dueño. Un amplio escritorio de piedra, que dividía y ocupaba gran parte de la habitación, estaba cubierto de pergaminos y otros objetos, aunque ninguno de ellos se podía leer. Detrás había una silla alta, más bien un trono, en la que se sentaba un joven con cara de niño, casi empequeñecido por su asiento. Tenía manchas de tinta en la mejilla y el cabello castaño se le rizaba alrededor del rostro, cayéndole casi hasta los hombros. «Soy Stalleo Stasos, el guardián de las llaves del banco de hierro», dijo el hombre. Incluso su voz delataba su juventud. «Siéntese, por favor». Señaló lo que parecían ser sillas para los clientes. Bancos de piedra sin respaldo y sin ninguna comodidad, separados frente a la mesa. «Steve Rogers», dijo Steve, dejando los baúles y sentándose en uno de los incómodos bancos de piedra. «Este es mi senescal, Naeris Waters». Naeris asintió con la cabeza a Stalleo y tomó asiento. Estaba lo suficientemente lejos como para que se sintieran separados, lo que hacía casi imposible una conversación en voz baja. «¿Qué puede hacer el banco de hierro por ti hoy?», preguntó Stalleo. «Tengo 20.000 dragones dorados y me gustaría abrir una cuenta», dijo Steve. «Sin duda podemos ayudarte con eso», dijo Stalleo. «¿Contienen los cofres la suma?». «Y un poco más, pero no lo depositaré todo». «Por supuesto». Stalleo rebuscó entre unos documentos y sacó una campanilla de plata del montón. La hizo sonar, y la puerta se abrió unos instantes después. El sirviente de antes asomó la cabeza. «Una balanza y 2 mostradores, por favor», dijo sin mirar, con la mirada fija en los cofres llenos de oro. El sirviente volvió a salir y cerró la puerta tras él. «Permítame asegurarle que su dinero está en las mejores manos aquí en el banco de hierro, y que nuestra reputación es bien merecida», dijo con un revuelo. «El banco de hierro es famoso», dijo Naeris. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «Hace un mes», respondió Stalleo con orgullo, antes de titubear. «Pero como guardián de las llaves, mi linaje se remonta a los fundadores originales. Crecí entre los negocios del banco». Naeris sonrió, pero solo asintió, sin decir nada. «Tengo algunas preguntas mientras esperamos», dijo Steve. «Por supuesto», repitió Stalleo. «Conozco a la perfección todos los aspectos del funcionamiento del banco de hierro. ¿Qué tipo de interés estoy viendo? Es compuesto, ¿verdad? ¿Mensual, anual?» «Sí, interés compuesto», dijo Stalleo.
Un depósito de este tamaño le dará derecho a una tasa del 1,5% trimestral, calculada a partir del valor más bajo de su cuenta en ese trimestre. Se volvió más seguro a medida que hablaba. ¿Y qué tan fácil es para mí acceder a mi dinero? Preguntó Steve. El banco tiene factores en todas las ciudades que se precien, dijo Stalleo. Excepto las más intolerables ciudades esclavistas. Tosió. Por tu acento, ¿eres ponisino? Bastante cerca, dijo Steve. Encontrarás a nuestros agentes en White Harbor, Gulltown, Lannisport, Old Town y, por supuesto, King's Landing, dijo el poseedor de las llaves, entusiasmado con el tema. Así puedo acceder a mis fondos desde cualquiera de estos factores, dijo Steve. Correcto. ¿Cómo puedo evitar que alguien se haga pasar por mí para acceder a mis fondos? Un método popular entre sus compañeros es el uso de un sello, dijo Stalleo. Naeris emitió un sonido de desaprobación y frunció el ceño. El banco responde con la mayor firmeza ante cualquier fraude, ya sea intentado o consumado, se apresuró a decir Stalleo. El último fraude con éxito de este tipo ocurrió hace más de 60 años. Y, por supuesto, el banco reembolsó al titular de la cuenta. Eso parece razonable, dijo Steve, intercambiando una mirada con Naeris y recibiendo un asentimiento. ¿Qué hay de las oportunidades de inversión? Es un asunto sencillo con cualquier empresa que realiza negocios con el banco, dijo Stalleo. ¿El banco ofrece alguna? Dijo Steve. Ah, lamentablemente el banco no ofrece ese servicio, dijo Stalleo, disculpándose. El negocio del banco es la banca. Steve tarareó para sí. Eso no es un factor decisivo. Mencionaste más ciudades esclavistas intolerables. ¿Significa eso que algunas son tolerables? Una expresión de disgusto se dibujó en el rostro de Stalleo. El dinero tiene la capacidad de hacer que ciertos socios comerciales sean más atractivos de lo que deberían ser. La puerta de la oficina se abrió una vez más y entraron dos hombres que llevaban una balanza entre ellos. Espere un momento, por favor, gritó Stalleo. Me temo que mi mesa no está a la altura. La balanza, un gran aparato de latón, estaba colocada al fondo de la habitación. Los sirvientes se acercaron al cofre antes de detenerse, pidiendo permiso en silencio para empezar a contarlos. Steve les hizo una seña y los dos levantaron un cofre hacia la balanza para empezar a contar. El tintineo de las monedas llenó la habitación mientras las apilaban y pesaban. Steve se volvió hacia Stalleo, mientras Naeris vigilaba los mostradores. ¿El banco utiliza los fondos que tiene en sus préstamos, no? Preguntó. Sí, pero tiene una reserva muy saludable y sabe que no debe cometer los errores de sus competidores fracasados, dijo Stalleo. Steve negó con la cabeza. Me preocupa más el tipo de personas a las que mi dinero podría destinarse para financiarlas. Si existe la posibilidad de que se preste a esclavistas, no lo guardaré aquí. El Banco de Hierro no presta a los esclavistas, dijo Stalleo, con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta entonces. Pero un momento después, se desplomó. Sin embargo, no dicta con quién hacen negocios sus clientes. ¿No lo apruebas?, dijo Steve. Stalleo miró a los hombres que contaban monedas. No me corresponde cuestionar las decisiones de los titulares de las llaves. El Banco de Hierro fue fundado por esclavos fugitivos, le murmuró Naeris, pero los ideales pueden cambiar con el tiempo. Oye, Stalleo, dijo Steve, me dijeron que Braavos es la ciudad-estado más poderosa de esos. ¿Es cierto? Hay quienes dicen que Volantis podría competir con nosotros, pero son parciales, afirmó Stalleo. Entonces, ¿por qué Braavos se detuvo en Pentos? Pensaba que una ciudad de esclavos liberados estaría muy ansiosa por difundir la libertad. Puede que seamos los más fuertes, dijo Stalleo, pero no somos más fuertes que todos ellos. Si Braavos iniciara una conquista con el objetivo de liberar a todos los esclavos, negó con la cabeza. Nos vencerían. Eso dice mi abuelo, al menos. ¿Entonces no se ha hecho nada? ¿Nada en absoluto? Preguntó Steve. Hay rumores de que se ha transmitido un plan de señores del mar a señores del mar para erradicar la esclavitud poco a poco, pero son solo ilusiones, dijo Stalleo. Se inclinó hacia adelante, sonando más como un hombre que contaba historias en una taberna que como un banquero en ese momento. El verdadero trabajo lo está haciendo, se interrumpió. Bueno, quizá ese no sea un tema apropiado para este momento. Simplemente estás respondiendo las preguntas de un cliente sobre tu casa, dijo Steve. Sí, por supuesto, dijo Stalleo. El conteo de monedas tardará un poco, pero eso nos da la oportunidad de crear su cuenta. Dejaron de lado los asuntos éticos y volvieron a las actividades bancarias.
Estalleo le preguntó a Steve qué información necesitaba para crear una cuenta a su nombre. Incluso crearon un sello para que Steve lo usara en sus transacciones con el banco, un boceto rápido que enviaron para que lo grabara un artesano de la empresa mientras trabajaban. Estaba muy contento por haberlo creado en el momento. La estrella que había sido su símbolo durante mucho tiempo, rodeada por las palabras de pluribus unum de muchos, uno. El proceso no fue tan tedioso como lo había sido organizar sus finanzas en Nueva York después de despertar, pero tampoco terminó rápido. Al final, casi habían terminado. Si quisiera saber las últimas noticias, ¿a dónde debería ir? Preguntó Steve mientras ultimaban detalles. Las cenas del Señor del Mar, dijo Estalleo, sonriendo ahora que el trabajo estaba casi terminado. Salvo eso, cualquier taberna donde pasen marineros. Supongo que uno tiene más reputación que el otro, dijo Steve. El conocimiento es moneda corriente, dijo Estalleo, encogiéndose de hombros. Si no tienes que pagar por él, no sabes cuánto vale. Al contarse las últimas monedas, le entregaron el nuevo sello a Steve. Un anillo de hierro, con su estrella en la cara. Se extrajo una barra de cera y el sello se estrenó con la ayuda de una vela, confirmando la creación de una cuenta en el banco de hierro a nombre de Steve, a la que Naeris y Keladri también tenían acceso, aunque Naeris tenía mucha más autoridad. Mientras lo presionaba contra la cera, se tomó un momento para admirar la maestría de la escritura. Ningún pícaro con una patata y un cuchillo sería capaz de hacer una réplica fiable, eso estaba claro. Gracias por tu ayuda, guardián de las llaves estasos, dijo Steve. Fue un placer, Lord Rogers, dijo Estalleo. Se esforzaba por mantener la profesionalidad, pero las comisuras de sus labios seguían arqueándose. En su próxima visita, por favor, no dude en pedir mi ayuda. Considerablemente más ligero ahora, Steve tomó los cofres ahora vacíos, las 930 monedas de oro que quedaban de su botín estaban repartidas entre una bolsa de gran tamaño sujeta de forma segura a su cinturón, guardadas en varios bolsillos del cinturón y en la propia bolsa de monedas de Naeris. Mientras los conducían de vuelta al vestíbulo principal, Steve oyó una ovación contenida a través de la puerta tras cerrarse tras ellos. Por la expresión divertida de Naeris y la sonrisa en el rostro de su guía, no era el único. Parecía que le habían alegrado el día a Estalleo. Por ahora, sin embargo, tenían otras cosas que hacer, como buscar un lugar donde dormir. Con el oxidado valirio de Keladri, consiguieron llegar a una modesta posada no muy lejos, pero no tan cerca del banco como para que los precios fueran desorbitados. El dueño se alegró de verlos, y aún más de alquilarles sus últimas 4 habitaciones. Eran cómodas, completamente amuebladas y con ventanas que daban al canal. Incluso se ofreció a enviar un mensajero a la cerda veloz para recoger sus pertenencias y llevarlas a la posada. ¿Seguimos con lo de siempre?, preguntó Naeris mientras inspeccionaban las habitaciones, yendo de una a otra. Como la mayor parte de la ciudad, era de piedra. Los demás estaban abajo, usando la sala común, aunque Dodger ya estaba hecho un bollo en lo que sería la cama de Steve, durmiendo. ¿En realidad, te importaría compartirlo con Liana?, preguntó Steve. Ah, sí, claro, dijo Naeris. Debería haberlo sugerido yo misma. Frunció el ceño levemente, decepcionada. Es que preferiría no dejarles a Robin y a Liana una habitación para cada una, dijo Steve, y sería cruel obligarlas a las 3 a estar en una sola habitación. Oh, dijo Naeris. Sí, ya veo. Siento que aún no tengas una habitación para ti, dijo Steve. Aunque podríamos preguntarle a Keladri si le importaría compartirla con Toby y yo. No, Steve, dijo Naeris, no pasa nada. Solo puedes quedarte con la mejor habitación, ya lo hemos hablado. Estamos en bravos ahora, argumentó Steve. Y tú sigues siendo el señor al que hemos jurado lealtad, dijo Naeris. No recuerdo que se hiciera ningún juramento, murmuró Steve. ¿Quieres que me arrodille?, preguntó Naeris. Tenía las orejas coloradas, pero su rostro estaba serio. Steve se alegró de que Bucky no estuviera. No habría podido resistirse a una línea recta como esa, y Naeris no se lo merecía. No creo que sea necesario, dijo. Naeris asintió, satisfecho. La conversación se vio interrumpida por 3 demonios que subían corriendo las escaleras y se detuvieron ante ellos. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Toby. Ya es pasada la hora de comer. Bueno, pensaba que nos lo tomaríamos con calma el resto del día, dijo Steve. El viaje ya fue bastante complicado, y nos vendría bien descansar antes de empezar a recorrer la ciudad. ¿Mañana entonces?, preguntó Robin. ¿Cuánto tiempo nos quedamos aquí?
¿Otros 6 días, quizás?, dijo Steve. Luego encontraremos pasaje de regreso a Puerto Gaviota, si queremos llegar a Aguas Dulces a tiempo para las bodas. En cuanto a mañana, voy a pasar el día desmintiendo rumores y viendo qué información puedo reunir, dijo Steve. ¿Qué necesitas que hagamos?, preguntó Robin. Tu día es tuyo, dijo Steve, mientras que Ladry subía las escaleras desde la sala común y se unía a ellos. ¿Qué buscas?, preguntó Liana. Podríamos estar atentos. Se me da bien. Steve se mordió el labio un momento antes de indicarles que lo siguieran a una de sus habitaciones. Cerró la puerta tras ellos y escuchó un momento por si pasaban otros huéspedes o trabajadores. Antes de venir aquí, dijo, tenía un martillo. ¿Te gusta tu escudo?, preguntó Toby con ojos brillantes. Diferente, dijo Steve, tras pensarlo. Mayor en muchos sentidos. Perteneció a un amigo mío, Thor. Lo tomé para salvarle la vida. ¿Mejor que tu escudo?, preguntó Robin, impresionado. ¿Cómo? Estaba encantado, dijo Steve. Un golpe podía romper rocas y dejar un rastro de truenos. ¿Cómo es que tienes tu escudo y no eso entonces?, preguntó Toby. Mi escudo podría bloquear un golpe y ni siquiera moverse, dijo Steve. Mira, lo importante es que creo que está aquí, y si es así, necesito encontrarlo. Podría causar mucho daño en las manos equivocadas, dijo Ladry, después de haber escuchado en silencio hasta ahora. Eso no es un, Steve se interrumpió, pensándolo. Quería decir que no sería un problema, pero con la reacción de Mjolnir al intentar invocarlo, no se sentía tan seguro como le gustaría. Podría serlo, si alguien supiera lo que tiene. Por eso estoy atento a cualquier rumor sobre martillos inusuales. Escucharemos cualquier rumor sobre un martillo mágico, dijo Naeris. No espero que pasen el día buscando rumores, dijo Steve, mirando a sus compañeros uno por uno. Tómenlo como un día libre. Haremos algo en grupo antes de irnos, pero mañana es cosa suya. Podemos escuchar rumores mientras perseguimos nuestros propios objetivos, dijo Ladry. Difundir rumores es divertido, añadió Liana. Robin y Toby simplemente asintieron, mientras Naeris le dirigió una mirada desafiante. Suspiró. De acuerdo, dijo Steve. Pero hoy nos relajamos. ¿Trato hecho? Asintieron, lo que le permitió a Steve sentir cierta autoridad sobre su séquito. Olía a cerdo desde la cocina. Al menos la cena prometía ser buena. Al día siguiente, Steve recorrió la ciudad 3 veces. Desayunó entre banqueros y escribas, recorrió el puerto púrpura con la marea matutina, se sentó junto a los nobles mientras almorzaban, deambuló por el puerto del trapero por la tarde, escuchó a los sacerdotes predicar en la isla de los dioses por la noche y compró bebidas para marineros y trabajadores al caer la noche. Mientras hacía estas cosas, escuchaba, y mientras escuchaba, aprendía. Gran parte de lo que aprendió fue inútil, o estaba tan distorsionado por el tiempo y la distancia que casi lo era, pero eso era lo que se conseguía al explorar una ciudad en busca de información como esta. Este mercader cobraba de más a aquel comerciante porque su hijo se había acostado con su sobrina. Algunos tripulantes insistían en que habían sido atacados por un leviatán solo para defenderse. El primo del señor del mar financiaba otra galera por razones desconocidas, pero que implicaba muchos viajes a las ciudades libres. Los sacerdotes rojos de Volantis habían sido censurados por los triarcas. El comercio entre Lys y Mir se veía interrumpido por el aumento de la piratería. La Perla Negra se había cansado de otra amante y muchos bravos competían por impresionarla, lo que llevó a 9 de ellos a arrastrarse hasta la casa de Blanco y Negro para morir en paz en una sola noche. El truco de propagar rumores no consistía en extraer la verdad mágicamente de la escoria por instinto, sino en ver qué rumores surgían una y otra vez y luego investigarlos. A veces, los rumores que aparecían repetidamente eran sospechosamente similares, lo que podía indicar que eran bien conocidos o que se estaban propagando deliberadamente. Casi todos los rumores hubieran merecido la pena al menos una segunda mirada, pero hubo uno que le llamó la atención por encima del resto. Lo que sea que el primo del señor del mar estuviera haciendo en las ciudades libres le había llamado la atención, sobre todo considerando sus propias intenciones en la región, pero su instinto le decía que buscara más rumores sobre los sucesos de Volantis. Con algo de lubricación, varios marineros habían compartido la historia de que las puertas del gran templo de un dios rojo habían sido cerradas con llave por los líderes de la ciudad en la lejana ciudad. Algunos afirmaban que fue después de que el sumo sacerdote irrumpiera tras unas murallas negras en una zona restringida de la ciudad. Otros decían que los líderes de la ciudad, los triacas, habían ido al templo.
Sin embargo, todos coincidían en que los sacerdotes rojos no habían sido vistos fuera de su templo después, y la rama local guardaba silencio al respecto. Son una gente rara, sin duda, dijo un marinero arrastrando las palabras. El alcohol borró cualquier acento reconocible. Los de Bravo son más discretos, pero en cualquier otro lugar te contarán rápidamente que todos somos esclavos de su dios. Ellos apoyan la esclavitud, ¿verdad? Preguntó Steve. Seguro que los apoya, a esos malditos fogosos, incluso si los esclavos parecen amar a su dios rojo, dijo el marinero, antes de tambalearse para reunirse con sus amigos, con la jarra firmemente agarrada. Otros con los que Steve habló coincidieron en su mayoría, aunque solo a grandes rasgos. Lo que ocurría en Volantis sugería que se avecinaban problemas para la ciudad. A medida que buscaba más información sobre Volantis, también encontró más información sobre los problemas más cercanos a los Bravos y, con rumores sobre una creciente banda pirata en los peldaños de piedra y una oscura acusación de que el primo del señor del mar compraba esclavos, porque sus barcos siempre regresaban con más tripulación de la que tenían al salir. Sin embargo, el hombre que lo sugirió recibió un bofetón de un compañero, y todos los involucrados guardaron silencio, con la mirada de quienes saben más de lo que dicen. Cuando Steve regresó a la posada al anochecer, tenía mucho que considerar. Llegó la mañana, y con ella su tercer día en Bravos. Al salir Steve de su habitación, pensando en sus planes para el día, un pequeño misil rubio lo agarró del brazo. Toby lo arrastró escaleras abajo, rozando a otro huésped que se tambaleaba con el ceño fruncido, solo para mirarlos con curiosidad al verlos. «¿Toby?», preguntó Steve. «Ya verás», dijo Toby, negándose a explicar. En la parte trasera del edificio, en la planta baja, había una gran sala común para invitados, y fue allí donde Toby lo condujo. Varias mesas redondas cubrían la sala, en cuyo centro había una larga mesa repleta de comida. Se ofrecían frutas, pasteles, hogazas de pan, mermeladas y más. «Te fuiste temprano ayer, así que no lo viste», le informó Toby. Ya estaba cogiendo un plato y llenándolo. «Hacen esto todas las mañanas. Puedes llevarte todo lo que quieras». Steve se unió rápidamente a él, reduciendo considerablemente la recompensa al llenar su propio plato. Los demás ya habían reservado una mesa redonda para ellos, y se unieron a los cuatro. «Steve, buenos días», dijo Naeris sonriendo mientras se unía a ellos. «Buenos días a todos», dijo Steve, devolviéndole la sonrisa. Se oyó un coro de respuestas, y Steve se concentró en su comida. Keladri había terminado de comer y controlaba los modales de Toby con la mirada fija, mientras que Naeris leía un libro que Steve no reconoció. Robin y Liana estaban sentadas juntas, con los hombros casi tocándose. Steve se recordó que debía vigilarlas más de cerca. Después de todo, tenía una responsabilidad con ellas dos. «¿Qué estás leyendo ahí, Naeris?», preguntó Steve. Naeris levantó la vista, sobresaltada. Apenas había tocado su plato, y sostenía un pastel a medio comer en una mano. «Ah, es una historia sobre la fundación de Bravos. Cuenta las historias de 10 esclavos fugitivos. No creo que sea muy histórica, pero», se encogió de hombros, volviendo a mirar las páginas. Steve la dejó en paz. Hacía tiempo que había aprendido la lección sobre interrumpir a los lectores. «Pasó horas en la tienda ayer», dijo Robin. «Fuimos y volvimos, y seguía allí». «Es una tienda entera solo de libros, Robin», argumentó Naeris, sin levantar la vista. «Tenía que asegurarme de conseguir el correcto». «¿Por qué no comprar algunos para el camino?», preguntó Steve. «Demasiado caro», dijo Naeris. «Este es el segundo libro que compro desde que salimos de Desembarco del Rey. Eso ya es un lujo». Steve consideró recordarle las miles de monedas de oro guardadas en una bóveda, pero ya sabía que ella lo rechazaría. «¿Se gana mucho dinero escribiendo libros?», preguntó. «Más en la escritura y la encuadernación», dijo Keladri. «Esos tienen un mayor mercado para ellos y una producción más barata. Los libros son una especialidad en Poniente». «¿Tienen mejores métodos aquí?», preguntó Steve, pensando en una imprenta o algo similar. «Aquí tienen esclavos», dijo Keladri. «Es decir, esos, no Bravos, pero Bravos es un centro de comercio». Las uvas que comía se le agriaron en la boca a Steve. Qué lástima que no tuviera ni idea de cómo se hacía una imprenta. Mira cómo les gustó a los esclavistas que su industria se desmoronara. «No me importa la esclavitud», dijo finalmente. «Quienes la practiquen arderán en los 7 infiernos», dijo Keladri. Había un matiz de odio feroz en sus palabras.
Steve levantó la mirada, sorprendido por la profundidad de la emoción que ella había dejado escapar. Keladri vio la pregunta tácita en su rostro. Cuando era joven, y mis padres aún viajaban, tenía una amiga. No me di cuenta de que era esclava hasta después de que se fue. En lugar de hurgar en una vieja y profunda herida durante el desayuno, Steve simplemente asintió. ¿Qué más hicieron todos ayer? Examinamos varios mercados y tiendas para buscar posibles regalos de boda, dijo Keladri, aceptando el cambio de tema. Encontré algunos buenos rumores, dijo Liana. Casi muero después de probar un pimiento dormiense, dijo Robin. Estás siendo dramático, dijo Liana, poniendo los ojos en blanco y disipando cualquier preocupación que pudiera tener Steve de que su pupila hubiera sido envenenada. Si no los probaste, no lo entiendes, dijo Robin. Fue como lamer fuego. Porque no soy idiota, dijo Liana, sin impresionarse. ¿Cómo es posible que vivieras en Desembarco del Rey sin saber que los pimientos dormienses pican? Es Desembarco del Rey, no Dorne, dijo Robin. ¿Cómo sabías que eran picantes, viviendo en las tierras de los ríos? Porque no soy idiota, repitió Liana, sacándole la lengua. Robin pareció olvidar lo que iba a decir mientras su mirada iba de su lengua a sus ojos. ¿Qué tipo de rumores encontraste, Liana? Preguntó Steve, interrumpiéndola. Liana apartó la mirada de Robin. Mi favorito es sobre el primo del señor del mar, Baragoan Tarjon, dijo. O es un traidor a Braavos que trafica con carne, o forma parte de la Flota de la Libertad, ayudando a escapar a los esclavos. ¿Flota de la Libertad? Preguntó Steve. Se supone que son un grupo de capitanes que acordaron esconder a los esclavos fugitivos en sus barcos cada vez que hacen escala en las ciudades libres, dijo Liana. No sé qué tan real sea. Como el ferrocarril subterráneo, reflexionó Steve. Podría valer la pena investigarlo. ¿El qué subterráneo? Preguntó Robin. Justo como se llamaba algo parecido en casa, dijo Steve, restándole importancia con un gesto. Volvió a su comida, observando cómo Toby terminaba de devorar su plato. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó Toby, dejando los cubiertos en el plato y mirando a Keladri con cara de listo. Deberíamos terminar las compras para no tener prisa al final de nuestra estancia, dijo Steve. ¿Qué encontraste ayer? Braavos tiene casi de todo, dijo Keladri, algunos más caros que otros. Ojos de Mir, objetos raros de Yeti, lujos de la isla de verano, cristalería de Mir, tintes de Tirosi, muchos de sus regalos serán de fabricación poniente, así que comprar aquí te da ventaja. ¿Más exótico? Preguntó Steve. En parte, dijo Keladri, poniente no tiene muchos artículos de lujo en comparación con esos. ¿No hay posibilidad de que deje en ridículo a nadie repartiendo regalos de Braavos? Preguntó Steve. Naeris levantó la vista de su libro y colocó una pluma de colores para marcar la página. Hay pocas posibilidades de que eso ocurra en la boda del heredero de un reino, dijo. Sin embargo, deberías tener en cuenta el mensaje que transmite tu elección de regalo. Bien, dijo Steve. ¿Alguna idea? Preguntó a sus compañeros. ¿Algo que les resulte útil? Dijo Robin encogiéndose de hombros. Ropa de seda, dijo Liana. Una vez usé un pañuelo de seda, y era un cuchillo realmente brillante, dijo Toby. Algo personal, no extravagante, dijo Keladri. Tu invitación surgió por amistad, no por política, así que tu regalo debería reflejarlo. Había pensado en dibujarles o pintarles algo, dijo Steve. Eso sería inusual, dijo Naeris, pensándolo. Pero creo que lo agradecerían. Una imagen ya se dibujaba en su mente. Necesitaría pinturas, dijo Steve. También pinceles y un lienzo. ¿Viste algo así? Creo que sí, pero no echamos un vistazo a sus productos, dijo Keladri. Poniente es bastante marcial, así que quizá algo relacionado con la guerra para los chicos, dijo Steve, sin dejar de pensar en voz alta. Resopló. Qué lástima que no pueda comprar mercenarios y decirles que liberen esclavos. Ninguna empresa de mercenarios que se precie aceptaría un contrato así, afirmó Keladri. Ya lo creo, dijo Steve. Tendrías que crear tú mismo ese grupo, continuó. Steve hizo una pausa. Negó con la cabeza, concentrándose en el tema en cuestión. ¿Quién viene conmigo de compras? Pasé la mayor parte del tiempo ayer en la librería, así que iré, dijo Naeris. Keladri asintió y Toby la siguió al verla, pero Robin y Liana dudaron. Ya vi mucho ayer, dijo Robin. Creo que me quedaré aquí, si no te importa. Todavía me siento un poco indispuesta por el viaje, dijo Liana.
Steve entrecerró los ojos y miró a la pareja, que evitaba cuidadosamente mirarse el uno al otro. Está bien, confío en que se portarán bien, dijo, esperando que se portaran bien con la culpa. Volvió a desayunar, reducido a las últimas migajas. Miró la mesa, que aún tenía bastante comida. Todos los demás invitados de la sala común tenían un plato, así que no privaría a nadie. Voy a por otro plato y nos vamos después del desayuno. Los demás estuvieron de acuerdo, y Steve puso en práctica sus palabras. Media hora más tarde, tras haber terminado de despoblar la mesa del desayuno y prepararse para el día, se reunieron en la sala de estar, una zona de estar más pequeña y formal que la sala común. Se tomó un momento para observarlos a todos. Habían avanzado mucho desde la ropa tosca y casera hasta los trajes remendados. Ahora llevaban ropas bien confeccionadas de tela fina, menos coloridas que las típicas de Poniente, pero más que las del Bravos y promedio. En cada una de ellas había una pequeña estrella blanca, fácilmente visible sin ser ostentosa. Incluso Toby parecía cómodo con la elegancia. Dirige el camino, que ladri, dijo Steve. Buscó en su cinturón la bolsa de oro, que descansaba cómodamente sobre su cadera. Salieron a la ciudad, abriéndose paso por el laberinto de calles y callejones que habían surgido en las islas donde se asentaba Bravos. Como había notado el día anterior al cruzar la ciudad en busca de rumores, era una experiencia completamente distinta a hacerlo en góndola. Le recordó a una Nueva York más pequeña, donde todos se codeaban en sus quehaceres. Hablaban mientras caminaban, a medida que la multitud y el volumen lo permitían. En 2 ocasiones, Steve notó manchas de sangre seca en los adoquines, que no eran muchas, pero resultaba extraño verlas incluso con tanta frecuencia en un distrito comercial tan concurrido como el que visitaban. Cuando se lo mencionó a Naeris, ella rió. Los Bravos se baten en duelo en las calles, dijo. Fue una pérdida de sangre fatal, dijo Steve. ¿De verdad se matan por cortesanas? Había considerado ese rumor una exageración. Se matan por asuntos mucho más insignificantes que quién es la cortesana más hermosa de la ciudad, dijo Naeris. Se trata de la pelea, no del motivo. ¿Debemos preocuparnos por eso? Preguntó. ¿Que nos desafíen los Bravos? No, a menos que uses una espada después del anochecer, dijo Naeris. Ya llegamos, dijo Keladri al salir de un callejón estrecho a una larga plaza de mercado, pavimentada con adoquines oscuros. Era como salir de un bosque a una llanura, con la altura de los edificios. Puestos cubiertos ocupaban cada rincón libre, dejando entre ellos estrechos senderos. Parecían vender de todo, con una gran variedad de opciones en exposición. No solo los lugareños vendían sus productos. Steve también veía a algún que otro hombre o mujer de piel oscura o pelo teñido de vivos colores haciendo negocios. En los edificios que rodeaban la plaza había tiendas que vendían artículos más caros, algunas con guardias en la entrada. Bien, dijo Steve. Vamos a ello. Primero recorrieron los puestos, principalmente curioseando, pero Steve encontró algunas joyas. La primera era una mujer que vendía juguetes para niños, la mayoría tallados, pero algunos cosidos y esponjosos. Le compró un par de lobos de peluche, de esos que un niño agarraría y juguetearía hasta que se deshagan. Estaba bastante seguro de que el símbolo de los Stark era un lobo, y parecían un buen regalo para los hijos que pudieran tener las felices parejas. La segunda era más personal. Un kit aparentemente para desmaquillar a una mujer, pero regalárselo a Ned le recordaría una broma que le había gastado. Como mínimo, haría reír a Sara, estaba seguro. La tienda de artículos de arte tenía todo lo que Steve esperaba, aunque probablemente los lugareños la llamaban de otra manera. Salió con 3 rollos de lienzo en blanco, un juego de pinceles hechos con todo tipo de pelo de animales, desde cerdo hasta marta cibelina, y una variedad de pinturas. El precio habría sido desorbitado para alguien que no hubiera ganado un gran premio en un torneo lucrativo. Un hombre bajo y moreno de un lugar llamado y vendía perfumes delicados en frascos de cristal aún más delicados, y se apresuró a comprar 2 tipos diferentes para las novias. Uno en un frasco morado claro y el otro con forma de pez. Por un momento, pensó en comprar uno para Naeris, pero lo pensó mejor. No quería dar señales contradictorias. Para los novios, encontraron una fortuna en una tienda que parecía la que alguien que nunca había visto una armería imaginaba, con todo tipo de artículos relacionados con la guerra, pero dirigidos a quienes probablemente estuvieran más interesados en colgarlos en alguna pared. Aún así, encontraron un arco de corazón dorado para Ned, señalado por Keladri, y al parecer la envidia de los arqueros de todo el mundo. Ella no sabía qué hacía uno en esa tienda, pero no cuestionaron su buena suerte.
Para Brandon, encontraron lo que Steve reconoció como un telescopio, ligeramente decorado con filigrana dorada. El vendedor le aseguró que era comparable a un ojo miriano, pero Steve conocía ese tono y ese discurso. Aún así, parecía un buen regalo. Contentos con sus compras, se disponían a marcharse cuando otro puesto llamó la atención de Steve. Sabía que Liana no había tenido la misma oportunidad de enriquecerse con la contabilidad de Arrenal, así que aprovechó la oportunidad para comprarle un pañuelo de seda. Ante las preguntas de Naeris, la hija del comerciante logró bordar una estrella en la seda en un abrir y cerrar de ojos. Huyeron antes de que Steve pudiera ver nada más, de regreso a la posada. Regresaron a buen ritmo, agobiados por sus compras. Todos los comerciantes se habían ofrecido a que se las llevaran, pero como no tenían a dónde ir, Steve decidió no hacerlo. Para cuando cruzaron la puerta de la posada, era casi la hora del almuerzo. Voy a darle su regalo a Liana, dijo Steve a los demás. Toby ya se dirigía a la sala común, donde podía oler que estaban sirviendo el almuerzo, pero que Ladry y Naeris asintieron. Deberíamos poner tus compras en un lugar seguro, de todas formas, dijo que Ladry. Subieron las escaleras, rumbo a la habitación que Liana compartía con Naeris. Con las manos ocupadas, Naeris le abrió la puerta y entró. Oye, Liana, dijo. De pie en medio de la habitación, Robin y Liana se separaron de golpe, con los labios hinchados y ruborizados. Detrás de él, Naeris y Keladri lo observaban fijamente. La boca de Robin se movía como un pez y Liana no podía mirarlo a los ojos. Steve suspiró. Sabía que algo así pasaría tarde o temprano. Bueno, solo quedaba una cosa por hacer. Cruzando la habitación, Steve depositó sus regalos en una de las camas, antes de tomar la silla que estaba sin usar en un escritorio y volver a bloquear la salida. Bueno, dijo Steve. Ya tienes esa edad. Giró la silla y cruzó los brazos sobre el respaldo al sentarse. Has empezado a notar cosas que antes no veías. Sentimientos nuevos y extraños sobre cosas que no habías considerado. Extraño, llévame ahora, se dijo Robin. Pero lo que debes recordar es que las acciones tienen consecuencias, y podrías terminar en una situación para la que no estás preparado, continuó Steve, entusiasmándose con el tema. La clave era seguir adelante, y el público no se daría cuenta de lo mucho que estaba diciendo. La paternidad puede ser maravillosa, pero no es una responsabilidad que se pueda asumir a la ligera, ni por accidente. Deberíamos irnos. Murmuró Naeris a Keladri detrás de él. No, creo que deberías quedarte aquí por si Liana tiene alguna pregunta, dijo Steve. La perspectiva de ambos sexos es muy importante. Miró a Liana. Parecía estar en estado de negación. Después de un momento, se escuchó el sonido de una puerta cerrándose, y se deshicieron de los regalos antes de tomar asiento en la cama, a un lado pero entre los adolescentes y Steve. Puede que hayas oído hablar mucho de sexo de tus amigos, dijo Steve, pero probablemente sepan tanto como tú, si no menos. No debería disfrutar de las crecientes miradas de horror en sus rostros, pero era un buen hombre, no uno excelente. Lo más importante del sexo es el consentimiento. Lo segundo más importante es tu salud. Si te preocupa, es perfectamente razonable pedirle a tu pareja que vea a un médico o a un maestre antes de tener relaciones sexuales. No quieres quedarte con más que recuerdos, y hay pocas cosas peores que unas extrañas ronchas o una sensación de ardor al orinar. Los niños parecían disgustados, y Naeris parecía dudar de si compartía su opinión o si su situación le divertía demasiado. La cara de póker de Keladri era tan firme como siempre. Por muy malo que suene, no son el problema más a largo plazo que se puede enfrentar por el sexo. ¿Alguien puede decirme qué es? Dijo Steve. Esperó pacientemente durante un largo rato, pero no obtuvo respuesta. Es el embarazo. Un embarazo no planeado puede ser un problema durante décadas. No solo es una amenaza para la salud si te quedas embarazada a una edad temprana, dijo, mirando fijamente a Liana, también puede dominar tu vida durante décadas. De verdad no creo que necesitemos esto, dijo Liana. Ya lo sé todo. A su lado, Robin asintió rápidamente. ¿Sabes lo que has oído en los chismes?, dijo Steve. Pero no sabes qué preguntar si no sabes. ¿Alguna vez alguien se ha sentado contigo para responder preguntas? De mala gana, ambos adolescentes negaron con la cabeza, deseando poder mentir. Cuando el pene de un hombre entra en la vagina de una mujer, se corre el riesgo de embarazo, dijo Steve. A pesar de lo que hayas oído, no hay ningún truco ni técnica para evitarlo. Retirar el pene antes de eyacular no es nada fiable, y la gravedad tiene poca influencia en la capacidad del espermatozoide para fecundar un óvulo.
Robin y Liana superaron las etapas restantes del duelo ante sus ojos, alcanzando rápidamente la aceptación. Lo miraron con ojos inexpresivos mientras él seguía hablando. Si decides tener una relación, es muy importante que tomes decisiones seguras y responsables. Hay diversas opciones anticonceptivas que puedes consultar con un adulto responsable, y como soy responsable de ambos, con gusto te ayudaré con lo que necesites, dijo Steve. Si fuera un apostador, diría que no hay nada de lo que prefieran hablar menos con él, pero aún así. El único método 100% seguro es la abstinencia, pero eso no es realista. Los adolescentes son adolescentes. El rubor de Liana la cubría desde la oreja hasta el cuello, y no parecía desaparecer. Robin, si tienes alguna pregunta sobre el acto, puedes contactarme cuando te sientas cómoda. Liana, estoy segura de que Naeris y Keladri estarán encantados de hacer lo mismo por ti, dijo Steve, mirando a las mujeres. Ambas asintieron. Si alguna prefiere hablar con una desconocida sobre esto, podemos organizar una conversación con una cortesana. Hubo una larga pausa mientras Steve observaba a su público cautivo. Seguían de pie donde se habían separado tras ser interrumpidos en su abrazo, casi congelados. ¿Alguno de ustedes tenía alguna pregunta?, preguntó Steve. Ambos negaron con la cabeza. De acuerdo, dijo Steve. Si eso es, un ladrido lo interrumpió, y Dodger salió arrastrándose de debajo de la cama. ¿El perro estuvo aquí todo el tiempo?, se dijo Liana, alcanzando nuevos niveles de horror. Buen chico, Dodger, dijo Steve, rascándole detrás de la oreja. Si eso es todo, ya puedes irte. Ambos prácticamente se precipitaron hacia la puerta, sin poder mirar a nadie en la habitación mientras escapaban. Sus pasos resonaron por las escaleras antes de desvanecerse. ¿Demasiado?, preguntó Steve. Quizás, dijo Naeris. Aunque es divertido. Fue una charla mejor que la que recibí de mi secta, dijo Keladri. No había pensado en hablar con una cortesana. Quizás tenga que hacerlo. Me eduqué con una prostituta durante la guerra, dijo Steve, encogiéndose de hombros. Vio que Naeris arqueaba las cejas. No así. La dibujé y me contó algunas cosas. Miró por la puerta que los chicos habían dejado abierta tras ellos. ¿Crees que se lo pensarán 2 veces antes de hacer el tonto la próxima vez? Steve, dijo Naeris, no creo que puedan tomarse de la mano sin pensar en esto hasta que volvamos a Poniente. Buen trabajo entonces, dijo Steve. Sí, buen trabajo, dijo Naeris, poniendo los ojos en blanco. Ahora, necesitamos un lugar donde guardar todo esto y Liana aún necesita su regalo, aunque no creo que quiera mirarte a los ojos en días. Liana finalmente recibió su regalo, e incluso logró agradecerle antes de volver a huir. En la cena, él lo vio escondido en su manga, y ella siempre lo mantenía cerca de la piel. Parecía que había tomado una buena decisión. La tarde del día siguiente encontró a Steve entrando en el oscuro interior de una taberna sin nombre. Sus ojos se adaptaron rápidamente y contempló el lugar de un vistazo. Estaba sucio, y las pocas antorchas habían dejado manchas negras en las paredes. Hacía tiempo que debían haber limpiado la ceniza de la chimenea, y cuanto menos se hablara del estado del suelo y las mesas, mejor. Con el sol aún por ponerse, el lugar estaba casi vacío, solo unos pocos ancianos sirviendo bebidas. Lo miraron con expresión hostil mientras cruzaba la sala hacia la barra, dejando que las puertas se cerraran con un crujido tras él. Se sentó en un taburete. El camarero le gruñó, pero no hizo ademán de servir, trabajando sin parar en una taza de madera con un trapo sucio. Menos mal que no estaba allí para tomar una copa. A lo largo de la mañana, había ido de taberna en taberna, siguiendo el rastro de rumores que Liana había olfateado sobre la flota de la Libertad. De marinero borracho a camarero atareado y a tabernero hosco, había ido, haciendo preguntas y soltando indirectas. Finalmente, lo condujo hasta allí, a una taberna tan poco atractiva que ni siquiera tenía nombre, a las afueras de Ciudad Ahogada. El hombre del bar finalmente dijo algo, pero fue en el dialecto local. Lo siento, no hablo ese idioma, dijo Steve. ¿Quieres algo?, repitió el hombre. No, estoy bien, gracias, dijo Steve. De todas formas, parece que no tienes vasos limpios. Echó un vistazo a la hilera de vasos de madera polvorientos y sucios detrás de la barra. Hubo otra larga pausa. Si no pagas, no te quedas. Me iré cuando necesites el espacio, dijo Steve. Se escuchó un murmullo de descontento, y cuando miró, uno de los hombres de bigotes grises sacó un cuchillo y comenzó a limpiarse las uñas con él, haciendo contacto visual. Cuidado, no te resbales y te cortes, le dijo Steve. Sería una pena ensuciar el suelo.
Se dio la vuelta, ignorándolo. Steve se quedó solo, salvo por las miradas a sus espaldas, y el camarero volvió a ensuciar las tazas con su trapo. Pasaron 10 minutos, luego otros 30, luego 1 hora. Steve seguía sentado en la barra, entrando en ese tipo de sopor alerta que cualquiera que estuviera de guardia debía dominar para mantener la cordura. Pasó otra hora, y la poca luz que se filtraba por las pocas ventanas sucias de la taberna empezó a desvanecerse. Entraron unos hombres más jóvenes esta vez, y se sentaron por ahí, pero no pidieron nada. Simplemente se sentaron y observaron en silencio. El camarero era el único que se movía, a lo suyo. Desaparecía en la parte de atrás de vez en cuando, siempre trayendo o llevándose algo, pero nunca por mucho tiempo. Lentamente, Steve tamborileó con los dedos sobre la barra. El sonido era fuerte en la taberna, y oyó a alguien sobresaltarse. Escondió una sonrisa burlona. Era demasiado terco como para que alguien le ganara en esta espera. Finalmente, cuando calculó que el sol se ponía, las puertas se abrieron de nuevo y un hombre entró en la taberna. Lenta y uniformemente, se acercó a Steve por detrás, sin escatimar esfuerzos para disimular el sonido de sus pasos. Se detuvo un instante, antes de sentarse a la derecha de Steve. No veo muchas caras nuevas por aquí, dijo el recién llegado. Era más joven de lo que aparentaba, con las mejillas canosas y un paño envuelto en la cabeza que le cubría un ojo, lo que acentuaba su edad. Bueno, no es el lugar más acogedor, dijo Steve, rompiendo su silencio de casi 3 horas. También le vendría bien una limpieza. ¿Seguro que quieres hablar mal de mi bar?, preguntó el hombre. Había una promesa de violencia en su tono. Aprecio que hables mi idioma, dijo Steve. En tu bar hay un cantinero que habla poniente como un lugareño. Se giró para mirar al hombre. Él también habla bravosi como un lugareño. Es raro decir eso, muchacho, dijo el hombre, entrecerrando visiblemente los ojos. Nadie pidió más, dijo Steve, señalando a los demás clientes de la taberna. Hay que prestar mucha atención a los detalles con algo así. Tal vez no les resulte cómodo que un extranjero entre en su taberna. Además, oí a tu amigo dándole instrucciones a un niño en la parte de atrás después de que entré, continuó Steve. No estoy seguro de cuáles eran, pero sé que abrió una trampilla y bajó a menos 2 metros antes de arrastrarse por un túnel en lugar de usar la puerta principal, y nunca regresó. Supongo que así fue como supiste que debías hablar conmigo en Poniente. El hombre hizo una mueca. ¿Qué quieres? Quiero saber sobre la Flota de la Libertad. Steve escuchó a los otros hombres en la habitación moverse y arrastrar los pies, pero mantuvo sus ojos en el extraño a su derecha. El hombre se burló, rascándose la mejilla. Solo es un rumor. Por eso, después de preguntar por toda la ciudad durante medio día, terminé en esta recepción en esta taberna, dijo Steve secamente. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó el hombre, abandonando cualquier artimaña de subterfugio que aún le quedaba. Porque la esclavitud es una falta moral inaceptable y una señal de un pasado bárbaro y anticuado, dijo Steve rotundamente. Porque los esclavistas no son más que matones con demasiado poder, y yo detesto a los matones. ¿Se llevaron a algún familiar?, preguntó el hombre, mirándolo fijamente. Steve pensó en Bucky, a quien habían arrebatado y usado como arma irreflexiva durante décadas. Casi. Debes saber que si algo como la Flota de la Libertad existiera, no confiarían en que cualquier extranjero se acercara a ellos, dijo el hombre. ¿Cómo sabrían que no eres un agente de las ciudades esclavistas enviado para erradicarlos? Supongo que tendré que demostrar lo que valgo, dijo Steve. ¿Y cómo lo harías? Hay quienes harían lo imposible por atacar a un grupo así. ¿Qué propones?, preguntó Steve. Si hablaras en nombre de un grupo como ese, quiero decir. Es una pregunta fácil de hacer, pero difícil de responder, creo, dijo el hombre con una sonrisa lenta. Muchos costos podrían considerarse aceptables para introducir un espía en una organización responsable de tanto desprestigio. Podría quemar una ciudad libre hasta los cimientos. Se escucharon algunas risas, pero se apagaron rápidamente cuando quedó claro que no estaba bromeando. Creo que mucha gente inocente moriría, dijo, mirando fijamente a Steve. Creo que no todos los que viven en las ciudades esclavistas son malvados. Creo que por cada 10 amos malvados, hay alguien atrapado en un sistema que desearía que no fuera así. ¿Qué opinas de eso? Digo que la única manera de acabar con la esclavitud es acabar con las ciudades esclavistas, dijo Steve. Hay que destruirlas, no necesariamente en la forma, sino en el espíritu. ¿Cómo propones hacer tal cosa?, preguntó el hombre.
La propia Bravos venció a Pentos, pero a un gran coste y con resultados mediocres. Un grupo dedicado podría atacar a miembros específicos de su liderazgo, dijo Steve. Con la eliminación de los peores infractores, quizás algunas de estas personas atrapadas en el sistema podrían hacer más. El hombre arqueó las cejas y se echó hacia atrás. Eso es algo más activo de lo que muchos miembros de esta flota de la libertad podrían tolerar. ¿Se negarían a llevar a un lugar seguro a los rescatados por un grupo así? Preguntó Steve. He oído muchas historias de 1 o 2 esclavos que fueron llevados de contrabando a un lugar seguro, pero nunca se ha hablado de acciones importantes. ¿A qué llamarías una acción importante? Preguntó el hombre dubitativamente. Una incursión repentina, dijo Steve. Se llevan a todos los esclavos liberados que puedan. Bravos se enfrentaría a una coalición unida de ciudades esclavistas si alguna vez contemplara tal cosa, dijo el hombre rotundamente. ¿Y si no fue Bravos el que lo llevó a cabo? Preguntó Steve. No se puede simplemente asaltar una ciudad esclavista. Es imposible. ¿Y si pudiera? Incluso la Compañía Dorada saqueó Cor solo por los hombres que tenían dentro. El hombre rió de repente. No sé por qué estoy hablando de esto contigo. Eres joven. Los hombres han soñado durante siglos con las riquezas que se esconden tras los muros de las ciudades esclavistas. Es imposible, esos hombres no eran yo. Algo en la forma en que Steve lo dijo le quitó el humor al hombre. Puede ser, dijo, pero no te conozco. Dale tiempo, dijo Steve. Lo harás. El hombre golpeó la barra mientras pensaba. Quizás, dijo al fin. Pero incluso a los Dothraki se les paga porque simplemente costaría más ahuyentarlos. Observó a Steve un buen rato. ¿Por qué estás aquí, hablándome ahora? De verdad. Este no es un trabajo que se pueda hacer solo, dijo Steve. Pero vale la pena hacerlo, y lo voy a hacer. Lentamente, el hombre asintió. Quizás te vuelva a ver. Quizás te mate un bravo esta noche. Ya veremos. Steve asintió. Ya veremos. Se levantó de la silla y se dispuso a irse, pero se detuvo. No sé tu nombre. Si nos volvemos a ver, te lo diré, Steve Rogers, dijo el hombre sonriendo. Sus dientes blancos brillaban en la penumbra de la taberna. Steve echó un último vistazo a la taberna y a sus ocupantes antes de seguir su camino. Tenía mucho en qué pensar. Dodger jadeaba alegremente mientras olfateaba el puesto, investigando un olor que solo él percibía. Apenas tiraba de la correa trenzada que Steve sostenía, e incluso cuando lo hacía, se detenía ante cualquier palabra fugaz. ¿Qué te parecen estos? Le preguntó Naeris. Steve apartó la mirada de Dodger y la miró a Naeris, que se alejaba del puesto que examinaba. Le ofreció una bolsa de tela con algo. ¿Qué son? Semillas de uva. Se supone que son resistentes a los climas fríos. Pensé que serían un buen regalo para la prometida de Brandon. ¿Sobrevivirían tan al norte? Preguntó Steve. Probablemente no, dijo Naeris. Aunque los Stark seguro que tendrían invernaderos. Le devolvió la bolsa de tela al comerciante con una sonrisa arrepentida. Quizás si supiéramos mejor qué le gustaría. Espero que no le desagrade el perfume, dijo Steve. Todos quieren sentirse guapos, Steve, dijo Naeris. Para las mujeres, eso significa vestidos de seda fina y perfume. Para los hombres, armaduras brillantes y espadas con nombre. Te reto a que le digas a alguien que se ve muy bonita con su armadura en la boda, dijo Steve, mientras salían del puesto y contemplaban la ciudad. Preferiría no provocar que nos expulsaran del castillo, dijo Naeris riendo. Llevaba el pelo recogido en una sola trenza, sobre un hombro, y se lo acariciaba mientras caminaban. El sol de la mañana estaba casi justo encima. Llevaban unas horas deambulando por la ciudad sin un objetivo en particular, siguiendo lo que les apetecía, comprando pequeñas baratijas que llamaban la atención. Un juguete para masticar de asta tallada para Dodger, una bolsa enrollable de cuero oscuro para las herramientas de mantenimiento de la armadura de Keladri, un protector de dedos flexible para Robin, pequeños lujos para ellos. Steve le había comprado una bonita cinta para el pelo, del mismo azul con matices púrpura que sus ojos, y Naeris había respondido con una maquinilla de afeitar plegable que venía con un pequeño espejo en un soporte. No puedo creer que cambiaras el braguero de Aifor por el juguete masticable de Dodger, dijo Steve. Un grupo de niños pasó corriendo, rodeándolos. Fue un intercambio generoso, dijo Naeris sonriendo. Almorzaron en un pequeño restaurante, que no era exactamente lo que Steve llamaría un café, sentados bajo el calor del sol.
Mi padre me dijo que me traería aquí algún día, antes de que enfermara, dijo Naeris, mordisqueando una tarta. Me compró un libro escrito por un maestre que vivió aquí, que hablaba de la ciudad. Miró al canal con la mirada perdida. ¿Es todo lo que esperabas? Preguntó Steve. Habría sido digno de ver a su lado, dijo. Tenía una forma especial de hacer que las historias cobraran vida. Solía molestarlo constantemente para que me contara las historias de la serpiente marina. Parecía un buen hombre, dijo Steve. Sí. Se quedó callada un momento. Me alegra haber visto la ciudad contigo. Me alegro de haberlo logrado, dijo Steve. Siempre es bueno tachar cosas de la lista de deseos con buenos amigos. Sí, buenos amigos, dijo Naeris. Luego frunció el ceño. ¿Lista de deseos? Una lista de cosas que quieres hacer antes de estirar la pata, dijo Steve. Naeris apenas contuvo un bufido. Qué buena manera de verlo. ¿Tienes esa lista? Nunca hice uno, en serio, dijo Steve. Mi vida eclipsó casi todo lo que la gente suele hacer. Deberías hacer uno para aquí, dijo Naeris. ¿Qué, bravos? No, aquí, eras una leyenda en tu tierra, ¿verdad? Preguntó Naeris. De mala gana, Steve asintió. Entonces deberías hacer uno para aquí. Cosas normales. Podría evitar cantar en público nunca más, reflexionó Steve. No. Steve se rió. Supongo que ver las maravillas del mundo creadas por el hombre valdrá la pena. He visto la mayoría en casa. Ya has marcado al Titán, dijo Naeris. ¿Qué otros hay? La torre alta de Antigua, la muralla, el puente largo de Volantis, enumeró Naeris. Lomas Camina Largo escribió un libro sobre ellos. Parecía triste y no dijo nada más. Podría dibujarlos mientras los visitábamos, dijo Steve. Coleccionarlos todos. Eso sí que sería algo, dijo Naeris, sacudiéndose la melancolía que la embargaba. Longstrider los describió, pero no tenía ningún artista en su grupo. ¿Y tú? Preguntó Steve. ¿Qué pondrías en tu lista de deseos? No lo sé, dijo Naeris, jugueteando con su pelo. Esto es más difícil de lo que parece. ¿Por qué no te haces más rico que Dios? Sugirió Steve. Disculpe. Construye un imperio comercial. Eres inteligente. Pon a trabajar tu mente y escribe tu nombre en los libros de historia. ¿No se supone que debemos elegir algo factible? Preguntó Naeris con la boca torcida. ¿No es así? Lo escribiré entonces, ¿de acuerdo? Dijo. Sí, ponlo justo después de escribir un libro sobre nuestras aventuras, dijo Steve. Además, podrías ser el nuevo Lomas. No piensas en pequeño, ¿verdad? Nunca lo sabrás si no lo intentas, dijo Steve. Terminó su pequeña comida, notando que Naeris había hecho lo mismo. ¿Listos para ir? Naeris parecía distraído, pero asintió y recogieron sus cosas. La cola de Dodger se movía con entusiasmo. Al salir del restaurante, una figura que se acercaba llamó la atención de Steve. No de una forma que lo pusiera en guardia, pero algo en el hombre de pelo corto y su forma de caminar le llamó la atención. Al ver también a Steve, el hombre mayor se quedó paralizado. Sin necesidad de ocultar su identidad, parecía que Fletcher Dick se había dejado crecer el pelo. Tenía buen aspecto, vestía al estilo local y caminaba con bastón. La empuñadura estaba dorada. Lentamente, Steve lo miró enarcando una ceja. Con la misma lentitud, el ex bandido se dio la vuelta y regresó por donde había venido, golpeando con su bastón los adoquines. Steve decidió ignorarlo. Al menos parecía que a él y a Wenda les iba bien. Volvió a centrarse en su amigo mientras exploraban más lugares de interés de la ciudad. Se sintió a gusto como hacía tiempo que no se sentía. No puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Naeris. Esto caminaba por un canal mientras la luna llena se alzaba sobre ellos. Los trabajadores de la ciudad encendían faroles que iluminaban los principales caminos y plazas. Naeris llevaba su espada corta al cinto y había dejado sus vestidos habituales en la posada por unos ajustados pantalones de cuero y una blusa blanca con mangas ondulantes. No tienes que hacerlo si no quieres, dijo Steve. Podemos volver a la posada. No, así no, dijo Naeris. Pasear por los canales para batirse en duelo con un bravo me parece algo sacado de mis libros. Será una buena práctica, dijo Keladri. Al igual que Naeris, Keladri también llevaba la espada al cinto, pero a diferencia de ella, vestía un gambesón azul marino y pantalones acolchados. Estableceremos las reglas antes de cualquier duelo, dijo Steve. Nadie se batirá a muerte esta noche. No llevaba espada, pero sí una daga y un pequeño botiquín de primeros auxilios que había preparado.
Se habían cruzado con varios matones mientras se dirigían al estanque lunar, cerca del banco de hierro, pero ninguno los había desafiado, aunque algunos parecían interesados hasta que vieron que Steve no llevaba una espada en la cadera. Al llegar a su destino, se dieron cuenta de que no eran los únicos. La gran plaza estaba llena de matones y espectadores, y varios restaurantes alrededor de la plaza estaban instalados para que sus clientes pudieran observar los duelos. El estanque lunar era bastante grande, con una fuente de agua dulce en el centro. A su alrededor había una plaza pavimentada, rodeada por un canal. Varios puentes conectaban la plaza central con las amplias pasarelas circundantes, y los bravos luchaban a ambos lados. En el centro, Steve ya podía ver un cadáver inmóvil. Creo que nos quedaremos afuera esta noche, dijo. Las dos mujeres estuvieron de acuerdo, Keladri miró a su alrededor y evaluó las pocas peleas que podían ver, mientras Naeris observaba con entusiasmo. No tardó mucho en acercarse un posible rival. Un grupo de 5 jóvenes empezó a acercarse, uno de ellos casi protegido por los demás. Al acercarse, el líder le dijo algo a Steve en el idioma local. Keladri respondió con la misma amabilidad, lentamente, y el hombre sonrió. Tenía un bigote increíblemente rizado. Mi primo, esta noche le enseñamos el arte de ser bravo. Creo que tú también, ¿no? Dijo el hombre del bigote. El hombre, un niño, en realidad, en cuestión tenía la misma expresión de excitación que Naeris, y llevaba lo que Steve llamaría un estoque en la cintura. No llevaba más armadura que ella. ¿Primera sangre? Preguntó Steve. Creo que 2. Dijo el hombre. ¿Naeris? Preguntó Steve. Sí, dijo ella, casi saltando sobre sus talones. El líder del grupo y el chico hablaron rápidamente en su propio idioma. Parecía una charla motivacional. Al retroceder para darles espacio, el hombre del bigote dio un último consejo que hizo que Keladri negara con la cabeza. Tu blusa no tiene mucha inspiración y esconde una figura varonil, dijo el chico. Naeris retrocedió, ofendida, pero aún así luchó por disimular una sonrisa. Tu arma claramente tiene más grosor que tu hombría. Un espectador cercano ululó. Varios se habían acercado ante la promesa de un duelo. Parecía que algunos estaban más interesados en lo que prometía ser una pelea amistosa que en los duelos letales en el centro de la plaza. El ruido sirvió de señal de salida, y el acero resonó contra el acero. Steve observaba con ojo crítico. Naeris estaba en desventaja por su espada más corta y menos ágil, pero su oponente tenía menos experiencia. Aunque solo fue una pelea, Naeris había matado a un enemigo en el fragor de la batalla. El chico intentó varias embestidas, todas rechazadas por Naeris, pero la oportunidad de contraatacar no se presentó. Naeris mantuvo la calma, tal como le habían enseñado, esperando una oportunidad real. Quizás frustrado por su falta de éxito, y ante la mirada de sus amigos, el chico atacó con fuerza, intentando aprovechar su alcance y velocidad. La punta de su estoque impactó a Naeris en la manga. La tela se rasgó, pero no hubo sangre. Girándose para esquivarlo, giró la espada y lo golpeó en el brazo con la parte plana de la espada antes de que pudiera recuperarse. ¡Ozai! Gritó el grupo de chicos, burlándose de él como solo los amigos podían hacerlo. Señala a la dama. Dijo el hombre del bigote. Bien hecho, Naeris, dijo Steve. Mantén la calma. El chico sacudió el brazo, pero en lugar de aumentar su ansiedad, el golpe pareció tranquilizarlo. Ahora era cauteloso, buscando más incomodar a Naeris para que atacara con golpes suaves que intentar superar su guardia. Hay que reconocer que contuvo bien su afán, pero entonces cayó en una falsa oportunidad. En lugar de apartar el estoque para asestarle otro golpe, un giro de muñeca lo dobló alrededor de su hoja y la golpeó en el hombro, cortándola levemente. Naeris dejó escapar un breve jadeo de dolor y retrocedió. Su blusa empezó a mancharse. Los bravos vitorearon. Steve hizo una mueca de preocupación, aunque sabía que el corte no era ni de lejos un rasguño. Punto final. Se escuchó el grito. No juegues a su juego, le dijo Steve a Naeris. Su mirada se dirigió a él, antes de volver a la espada de su enemigo. Se preparó, adoptando una postura que Steve le había enseñado en el bosque Kingsword. Esta vez no hubo un intercambio prolongado. En cuanto estuvieron listos, Naeris se lanzó hacia adelante, atacándolo directamente en lugar de intentar superar su habilidad con la espada. El chico se vio obligado a retroceder, moviéndose y girando, mientras su hábil juego de pies lo mantenía alejado de la espada de Naeris. Parecía contento de esperar a que se cansara antes de contraatacar. El problema con su plan era que Naeris no parecía cansarse.
Los espectadores se vieron obligados a apartarse de un salto mientras ella lo perseguía por la calle, y los clientes del restaurante alzaban sus bebidas con un grito al pasar. Los amigos de cada duelista corrían tras ellos, decididos a ver el final. El chico empezaba a sentirse abrumado, cada redirección era un poco más lenta. Su juego de pies era bueno y sus reflejos rápidos, pero Steve apostaría a que quien lo hubiera entrenado no lo había obligado a hacer carreras suicidas como las que hizo con Naeris. Cuando llegó el final, fue rápido. Intencionalmente o no, Steve no estaba seguro, pero Naeris le pisó el pie al chico, impidiéndole retroceder fácilmente. Una fracción de segundo después, el chico tenía un corte en el brazo igual al de Naeris. Los demás bravos gruñeron, pero sin resentimiento. Acorralaron a su amigo, mientras Steve y Keladri se acercaban a Naeris. Bien hecho, Naeris, dijo Keladri, dándole una palmada en la espalda. Se quedó paralizada cuando Naeris la abrazó, pero solo fue un instante. Al siguiente, Naeris se acercó a Steve, radiante mientras lo abrazaba. Steve le devolvió el abrazo, con la cabeza apoyada en su hombro. Lo hiciste bien, dijo. Gané de verdad. Dijo Naeris, soltándolo. Trabajaste duro, dijo Keladri. También tuve buenos profesores, añadió Steve sonriendo. Naeris estaba demasiado emocionada para responder a sus burlas, y en lugar de eso decidió agradecerle a su oponente por el duelo, apretando su mano. Una buena pelea, dijo el líder de los bravos, acariciándose el bigote. Tenía la otra mano en la empuñadura de su espada mientras miraba fijamente a Keladri. Quizás tengamos otra. Keladri le dijo algo en Bravosi, y el hombre sonrió. Ambos desenvainaron sus armas y comenzaron a dar vueltas. Toma, dame el brazo, le dijo Steve a Naeris. Ella obedeció mientras él empezaba a rebuscar en su botiquín. Se concentró en el corte en su hombro mientras los duelistas se acercaban, asegurándose primero de que no hubiera hilos atrapados antes de limpiarlo. Le puso una venda ligera alrededor del brazo, más por precaución que por necesidad. 3 choques de acero resonaron en la mitad de segundos, y el duelo comenzó en serio. Esta pelea estaba claramente un paso por encima de las anteriores, y el público despertó mayor interés. El bravo era claramente hábil, y llevaba las marcas de muchos duelos en la piel. Su forma era mucho más refinada que la de su primo, pero Steve comprendía por qué sería popular en este tipo de combate. Contra un guerrero con armadura pesada, necesitarían una daga o un estilete en la mano izquierda para seguir siendo una amenaza, y no tenían cabida en el campo de batalla, pero él podía apreciar la habilidad que implicaba. Keladri se batía en duelo de forma muy similar a como lo hacía en una justa, con precisión mecánica y una concentración letal. Un oponente que intentara interpretar sus movimientos con solo leer su rostro se habría quedado sin nada, y ella controlaba su espada como si pesara la mitad. El primer punto fue doble. Ambos duelistas se golpearon a la vez. Keladri salió ilesa, protegida por su gambesón, pero su enemigo tendría una fea contusión en las costillas al día siguiente por el plano de su espada. Keladri es mucho mejor de lo que pensaba, dijo Naeris. Ante su mirada inquisitiva, añadió. De una casa menor, quiero decir. El caballero que la entrenó debía ser hábil. Puedes llegar lejos cuando tienes un sueño, dijo Steve. Sin importar los obstáculos. El duelo terminó cuando Keladri agarró la hoja de su espada para asestar un golpe inusual. El primer golpe fue evitado, pero no el segundo, donde soltó la empuñadura y puso ambas manos sobre la hoja para usarla como garrote, un movimiento que tomó a su enemiga completamente desprevenida. El hombre se dijo algo en su propio idioma, antes de hablar en poniente. Otra buena pelea, dijo, meneando la cabeza. No me lo esperaba, Andal. Eres muy rápido, dijo Keladri. Si tuvieras un cuchillo rondel, podrías amenazar a un caballero con armadura. La danza del agua tiene su tiempo y su lugar, pero hay muchos en su hogar que se apresuran a descartarla, dijo. Keladri le ofreció el brazo en agradecimiento por la pelea, y él aceptó. ¿Y tú, mi amigo alto? Le preguntó a Steve. ¿Te batirás en duelo esta noche? Solo estoy aquí para cuidar de mis amigos, dijo Steve. Como digas, dijo. Nos despedimos. Mi primo necesita más práctica. Parecían bastante agradables, dijo Steve, mientras la pequeña multitud que los rodeaba se desvanecía ahora que el espectáculo había terminado, y se alejaban para observar otras posibles peleas. Algunos bravos son más honorables que otros, dijo Keladri. Me gustaría volver a pelear, si encontramos a alguien así, dijo Naeris. Parecía estar casi ardiendo de emoción. Como ordene la dama, dijo Steve, y ella no hizo más que empujarlo en respuesta, ya buscando a otro posible enemigo.
Naeris luchó 2 veces más esa noche, consiguiendo una victoria por los pelos en una y perdiendo la otra con contundencia, recibiendo 3 cortes más en el proceso, aunque ninguno fue más que superficial. Keladri solo luchó una vez más, despidiendo a su oponente con un profundo corte en el bíceps cuando demostró estar menos interesado en un combate amistoso de lo que había dicho al principio. Después de eso, decidieron dar por terminada la noche, dejando atrás el estanque de la luna y dirigiéndose a su posada, satisfechos con la excursión de la noche. Sin embargo, no sería la última emoción de la noche. Aunque habían dejado atrás la plaza, aún había bravos en las calles, ansiosos por batirse en vuelo. La primera pareja con la que se cruzaron fue bastante amable, aceptando la sonrisa de disculpa y el gesto de negación de Steve, pero los 3 siguientes no. Esta noche no, chicos, les dijo Steve a los 3 que les bloqueaban el paso al acercarse, con Naeris y Keladri a sus espaldas. Ya hemos terminado por esta noche. Llevas a 0, dijo el líder de los 3, un hombre moreno con una profunda cicatriz en la nariz. Ya has tomado tu decisión. Estoy siendo educado, dijo Steve. Se detuvieron. Encuentren a alguien que quiera pelear, o seré menos educado. El sendero era angosto donde se encontraron, y el canal fluía lentamente a su izquierda. La única luz provenía de la luna en lo alto y de una lámpara de aceite a cierta distancia. Tu rudeza me vendría de maravilla, dijo el líder, y desenvainó su estoque. A ambos lados, sus compañeros también lo hicieron. Steve suspiró. Luego dio un paso adelante y abofeteó al hombre de la izquierda con gran fuerza, enviándolo al canal. Un revés acabó con el líder cuando intentó aprovecharse, pero su rapidez no fue suficiente para compararse con la de Steve, y lo lanzó contra el hombre de la derecha. Ambos fueron agarrados por las camisas, levantados y arrojados al canal para unirse a su amigo. No es no, dijo mientras forcejeaban en el agua. La próxima vez, cuida tus modales. Siguieron su camino y todo quedó en silencio por un momento. Entonces, Naeris resopló, incapaz de contener su humor. Una rápida mirada reveló que Keladri lucía una leve sonrisa. ¿Qué excusa crees que darán por su ropa mojada?, preguntó Naeris. Claramente, una pandilla callejera entera los atacó, dijo Steve. Quizás saltaron para rescatar a una bella doncella, dijo Keladri. El resto del viaje a la posada transcurrió sin incidentes, ideando explicaciones cada vez más escandalosas para acabar en los canales. Para cuando regresaron, eran casi las 10, y sus camas eran una grata vista. Al día siguiente, planearían su partida de la ciudad, tristes por partir, pero ansiosos por regresar a Poniente y Aguas Dulces. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse, comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye.